Buscamos el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16, 12 al 15. Dice la palabra de Dios: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os dará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Puede tomar su asiento. Esta mañana vamos a ver el Espíritu de verdad. Jesús está dejando a sus discípulos, a sus amados discípulos, les ha dejado en claro cómo el Espíritu Santo actuaría cuando Él y el Padre envían el Espíritu Santo al mundo, cómo actuaría en cuanto al mundo. Fue lo que vimos el domingo pasado. El Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es lo que hace el Espíritu Santo: convencer al mundo que es un pecador y que necesita la justicia de Cristo para ser salvo, porque si no recibirá la misma condenación que Satanás. Eso les ha dicho Jesús a sus discípulos y nos dice a nosotros también. Ahora, de una manera no tan profunda, podemos decir, no tan entendible para ellos en este momento, Él les da una idea de cómo el Espíritu de verdad que Él enviaría y el Padre enviaría al mundo, cómo actuaría ese Espíritu de verdad en la iglesia local y en los cristianos. Esa es la idea que Jesús está planteando. Pero Él les dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Los discípulos no estaban preparados todavía. Entonces, ¿qué cosas haría el Espíritu Santo de Dios al venir al mundo? Bueno, convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio, y también cómo actuaría en la iglesia local para que sus hijos, ¿sí?, los hijos de Dios, aquellos que han sido comprados por Cristo, no sean engañados. Para no ser engañados por las artimañas de Satanás, para no ser engañados por la mentira, debemos estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. Bueno, ahora vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo, ¿sí?, llamado el Espíritu de verdad, en la iglesia local con los creyentes. En la iglesia, el Espíritu Santo actúa conforme a las Escrituras, ¿sí? Esto es lo que la palabra de Dios dice. Bueno, ¿qué es lo primero que va a hacer el Espíritu de verdad? Versículo 13. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Lo primero que vamos a ver en nuestro primer apartado es que los guiará a toda verdad. Por eso alguien que dice que es cristiano y miente, no es cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de verdad. El que miente es hijo del diablo, porque Satanás o el diablo es el padre de mentira. Ahora, nuestro primer apartado es: los guiará a toda verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer o hace en la iglesia. Jesús tenía más cosas para enseñarles, pero en este preciso momento, después de la última cena en el Monte de los Olivos, Jesús sabe que sus discípulos están cansados y que ellos no tienen la capacidad espiritual para sobrellevar o para soportar más información de la que Él ya les ha dado. Jesús es Dios y conoce a sus discípulos. Él conocía sus turbados corazones, sus preocupaciones, las preguntas que ellos hacían internamente. Jesús las conocía. Por eso es que dice Él: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Después ellos las entenderían y las sobrellevarían.
Pero por ahora Jesús sabe que sus discípulos hasta ahí les ha dado la capacidad de poder entender. Entonces Jesús hasta ahí les va a decir estas cosas. Ahora, luego de que Jesús completara su obra, fuera a la cruz, muriera a la cruz, sea crucificado, muerto, sepultado, resucite y ascendiera a los cielos, y una vez que viene el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés, ahí sí ellos tendrían la capacidad espiritual para entender la obra perfecta de Cristo, para seguir entendiendo este tipo de información. Ellos serían capacitados para recibir más información acerca del Evangelio de Jesucristo. Como Jesús no había completado su obra todavía, porque estaban antes de que Él sea arrestado en este momento, Él hasta ahí les dio esa información. Pero ¿qué es lo que haría el Espíritu de verdad en los discípulos? Bueno, guiarlos a toda verdad. Guiarlos a la verdad. Y bueno, ¿qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es la verdad? Guiarlos en la verdad. Bueno, la verdad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. El Espíritu de verdad los guiaría a Cristo y según las palabras de Cristo. La obra del Espíritu de verdad es revelar la verdad que proviene de Dios. Esa es la obra del Espíritu de verdad, es revelar lo que la palabra de Dios dice, revelárselo, ¿sí? O descubrírselo a los creyentes, ¿sí? Todo lo que está en la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo da a conocer a los discípulos, a los cristianos, porque proviene de Dios. El Espíritu de verdad no introduce doctrinas nuevas o doctrinas que no están en la Biblia, porque Jesucristo ha sido claro, dice: el Espíritu de verdad tomará de lo mío y se los hará saber. No viene con otra cosa. ¿Sí? Esto está claro. El Espíritu Santo o el Espíritu de verdad no introduce doctrinas nuevas, sino que ilumina y aplica la verdad que Cristo ya ha revelado. Ahora vamos a ver. Esto refuta cualquier enseñanza que pretenda traer una nueva revelación fuera de la Escritura. La palabra escrita es suficiente y completa. El Espíritu Santo no introduce novedades, sino que guía al creyente para entender más profundamente lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Y acá tenemos lo primero que tenemos que decir. Si el Espíritu de verdad en la iglesia local y en los cristianos solamente transmite, revela y muestra lo que ya está escrito, toda nueva revelación que alguien quiera traer a la iglesia local o a tu vida o a nuestra vida, que no provenga de las Escrituras, debemos rechazarlo, porque no proviene del Espíritu de Dios. Porque claramente Dios ha dejado escrito cómo va a ser el obrar del Espíritu de verdad en la iglesia local. Lamentablemente hoy en día la gente le presta atención a fábulas y a un montón de mentiras y cosas extraordinarias que no provienen de Dios, y le atribuyen este tipo de ridiculeces al Espíritu de Dios. Y dicen: el Espíritu me dijo, el Espíritu provocó que yo haga esto o aquello, y avergüenzan el Evangelio de Cristo. Pero si nosotros vamos a la Escritura, todo ese tipo de prácticas extrañas, todas esas nuevas revelaciones, nuevas doctrinas que andan dando vuelta por ahí, que son extra bíblicas, que no provienen de la Biblia, no debemos aceptarlo, porque Dios ya ha advertido. O sea, ¿cuál es la función del Espíritu de verdad? Revelar a Cristo a través de la Escritura, mostrar a Dios y el Evangelio de Cristo al cristiano a través de su palabra. Hasta ahí es lo que hace el Espíritu de Dios. Pero como la gente está siendo engañada por Satanás, le presta atención a las fábulas estas. Dice: no, porque yo venía caminando, o yo estaba y no me podía dormir, y tuve un sueño y el Espíritu me llevó. Y empiezan a contar historias que se inventan. Y la gente queda atrapada en fábulas y les encanta que les cuenten historias, pero no son bíblicas. Y el Espíritu de Dios jamás hizo eso, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo hace es revelar la verdad, llevar al cristiano, llevar a la persona hacia la palabra de Dios,
para que amemos más a Cristo y más a Dios y seamos obedientes y le demos la gloria a Cristo. El Espíritu Santo guía a las personas, a los cristianos, a la verdad. Al pecador lo llama al arrepentimiento, lo convence de pecado, de justicia, y si no se arrepiente, lo convence también que hay un juicio que le está esperando por rechazar a Cristo. Entonces, claramente la palabra de Dios nos muestra cómo va a actuar el Espíritu de verdad en la iglesia local y qué cosas no haría. No traería nuevas revelaciones. Él tomaría de las palabras de Cristo y se las hará saber y los guiaría a toda verdad. El texto no dice que el Espíritu de verdad traería nuevas revelaciones. Dice claramente, os guiará a toda verdad. El Espíritu mostrará el camino a seguir y ese camino se llama Jesucristo. Y ese camino es Jesucristo. Ahora, luego del día de Pentecostés, la obra continúa, la iglesia comenzó y el Espíritu Santo fue enseñando las cosas que habrían de venir. Y el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron predicar con poder. Y la palabra de Dios fue más clara a ellos. Y las cosas que Jesucristo ahora no se las pudo decir porque ellos no tenían la capacidad espiritual para soportar, para sobrellevar esta doctrina o estas cosas que habrían de venir. Ahora que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ellos pudieron escribir cosas que habrían de venir. Por ejemplo, los apóstoles, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, por dar un ejemplo, 2 Tesalonicenses 13, 4:13 y Apocalipsis, hablan de la resurrección de los santos, o sea que va a haber una resurrección, aquellos que morimos en Cristo vamos a ser resucitados. Hablan de la resurrección final de los santos, habla de la transformación en vida que tendrán aquellos que estén vivos en la segunda venida de Cristo y el día del juicio final y muchas otras cosas que están escritas que nosotros las podemos ver. Bueno, eso Jesús en esta noche, el día antes de ser arrestado, un rato antes de ser arrestado, él no le podía comunicar todas estas cosas a sus discípulos porque ellos no estaban preparados. Pero luego de que él hace su obra completa y el Espíritu viene sobre los discípulos, ahora sí el Espíritu se encarga de revelar o mostrar, ¿sí?, cómo serían las cosas, cómo sería lo que habría de venir. Y ahí tenemos al apóstol Pablo y otros apóstoles, otros discípulos escribiendo las cosas que sucederían pronto. Entonces, ahora sí, el Espíritu guía toda verdad, los guía por el camino de Cristo y les muestra estas cosas, ¿sí? La resurrección, la segunda venida de Cristo y el día del juicio y otras cosas más. Ahora sí, ellos pueden entender y predicar estas cosas. El trabajo del Espíritu Santo, o del Espíritu de verdad, es guiar al cristiano según la palabra de Dios. El trabajo del Espíritu de verdad es guiar al cristiano a través de la palabra de Dios. Nunca guiará a alguien. El Espíritu Santo nunca guiará a alguien a hacer algo que contradice la Escritura. Nunca, porque eso no es del Espíritu Santo. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y toda verdad es Cristo, ¿sí? Entonces, toma la palabra de Dios y nos muestra a Cristo. En segundo lugar, otra cosa que hará el Espíritu de verdad en la iglesia local, en el cristiano, lo tenemos en el versículo 14. Y nuestro encabezado es, traerá gloria a Cristo. Versículo 14, Jesucristo dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Toda obra que hace el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, en la iglesia local y cuando las personas se reúnen, todo lo que el Espíritu Santo hace es traer gloria a Cristo.
entonces el Espíritu Santo jamás va a hacer algo para exaltar al hombre, incluso para exaltarse a sí mismo. El propósito del Espíritu Santo no es exaltarse a sí mismo, sino traer gloria a Cristo, que Jesucristo sea exaltado y glorificado. Sí, ese es el propósito del Espíritu Santo, glorificar a Cristo. Y todo lo que el Espíritu Santo hace, dar vida a los muertos, resucitarlos y que nazcan de nuevo. Y cuando obraba milagros en el libro de los Hechos, vemos que el Espíritu Santo obraba milagros y sanidades y conversiones también, porque todos se asombran cuando alguien es sanado o resucitado, pero muy pocos se asombran cuando las personas nacen de nuevo y cambian de ser pecadores esclavizados a ser pecadores santificados, perdonados y nacidos de nuevo. Eso también es un milagro, es el milagro más predominante que existe hoy. ¿Sí? Que una persona pecadora, condenada, sea libertada y salvada y perdonada por Jesucristo, gracias a la obra del Espíritu de verdad. Entonces, el propósito del Espíritu Santo no es exaltarse a sí mismo, sino traer gloria a Cristo. Y vamos a un pasaje en Hechos, capítulo 2, el día que vino el Espíritu Santo sobre estos discípulos que estaban orando. Y luego que el Espíritu Santo viene, ¿sí?, llena a estos hombres de la presencia de Dios. Yo, para no extenderme tanto, voy a leer del versículo 22 al 38. ¿Qué hizo el Espíritu de verdad cuando vino a los discípulos? Él dice, bueno, hablaban en lenguas, hablaban en idiomas, porque si uno lee el contexto, había... ¿Quiénes eran? Versículo 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo unos a otros, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Sí, lo habían escuchado hablar. ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, si eran idiomas entendibles? Ellos eran partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia, que estaban más allá de Sirene, romanos, extranjeros, también judíos, como prosélitos, crecentes y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No eran simulacros de ametralladores ni nada inentendible. Lo que el Espíritu Santo hizo al llenar con su presencia a los discípulos que estaban hablando fue hablar las maravillas de Dios en el idioma o en todos los idiomas de muchas personas de distintas partes que se reunían para la fiesta de Pentecostés en ese día. Cada uno que era extranjero, que no hablaba hebreo o que había nacido en otro lugar y tenía otro idioma o otro dialecto, escuchaban a estos hombres glorificar a Dios, hablar las maravillas de Dios, y ellos les entendían. Como si estos son galileos, incluso los pescadores. Ellos son gente del mundo, gente pobre, gente que no estudian todos los idiomas conocidos. ¿Cómo ellos están glorificando a Dios en mi idioma? Bueno, es algo que el Espíritu Santo hizo para traer gloria a Cristo y para salvar en aquel entonces 3.000 personas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Traer gloria a Cristo. Versículo 22 de Hechos 2 al 38. Cuando se para Pedro y comienza a predicar. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros lo matasteis, por manos de inicuos, crucificándolo, a quien Dios levantó suelto en los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne
descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, el patriarca David se os puede saber, se os puede decir libremente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentara sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces al oír esto fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene, trae gloria a Cristo. Y yo decía, el propósito del Espíritu Santo no es exaltarse a sí mismo. Pedro nos separa lleno del Espíritu Santo y dice: bueno, ahora el Espíritu Santo está sobre mí, olvídense de Jesús y ahora hablemos del Espíritu Santo. No dice eso. Él, lleno del Espíritu Santo, sigue trayendo gloria a Cristo. Pedro el día de Pentecostés habla de Cristo, habla de las Escrituras. Antes de este texto cita el texto de Joel, él cita a los profetas, él cita a David, cita a los salmos. Él dice, todo lo que está escrito habla de Cristo, a quien ustedes crucificaron, pero al cual Dios resucitó de los muertos, para que no vea corrupción, y Él está sentado a la diestra de Dios. El Espíritu Santo en Pedro, o a través de Pedro, trae gloria a Cristo usando las Escrituras. El propósito del Espíritu Santo es traer gloria a Cristo. Y acá vemos una pequeña demostración. Él no habló nada que no estaba escrito que iba a suceder, y llamó a sus oyentes al arrepentimiento y a creer en Cristo. Tampoco, como decía recién, trajo alarde al Espíritu Santo. Si yo digo, bueno, ahora yo ya no soy más Pedro, sino que soy Pedro, el lleno del Espíritu, y me tienen que respetar. No hizo esto. Yo soy el ungido, tampoco. Pedro era un hombre salvado por la gracia de Dios, que ahora Dios había llenado con el Espíritu Santo, que Jesucristo le había prometido que vendría sobre ellos para continuar la obra de Dios en la tierra. Jesucristo le dijo: es necesario que yo me vaya, pero yo y el Padre enviaremos al Espíritu de verdad para que continúe la obra, para que nos guíe en toda verdad. Bueno, el propósito del Espíritu Santo es traer gloria a Cristo. ¿Sí? Porque toda obra del Espíritu tiene como propósito principal traer gloria a Cristo. Vamos de vuelta. Cualquier enseñanza o experiencia que desvíe la gloria que solamente le pertenece a Cristo, cualquier experiencia o cualquier enseñanza que guíe la gloria hacia el hombre o hacia el mismo Espíritu, es un error. ¿Sí? Cualquier enseñanza o experiencia, no porque el Espíritu Santo me hizo que me revuelque por media hora y me carcajee hasta el cansancio. Bueno, eso no proviene del Espíritu Santo de Dios. No sé de dónde provenga, proviene de las tinieblas, pero del Espíritu Santo de Dios no proviene, porque no es algo que el Espíritu Santo de Dios enviado del cielo a los cristianos va a hacer. No hay respaldo bíblico para hacer eso, o para afirmar eso. Entonces, cualquier enseñanza o experiencia que traiga gloria al hombre
no coincide con las Escrituras, porque el trabajo del Espíritu Santo es traer gloria a Cristo. El Espíritu Santo de Dios jamás hará algo para darle gloria al hombre o incluso para su propia gloria. Y acá quiero aclarar algo porque se puede malinterpretar. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo de Dios no es Dios. El Espíritu Santo es igualmente glorioso que Cristo y que el Padre. Pero la función y en la economía del Dios Trino, ellos, como Dios Trino, ha decidido que las cosas sean así. El propósito de Dios al enviar al Espíritu Santo es que el Espíritu todo lo que haga, tome de la Escritura, tome la palabra de Dios y toda la gloria sea siempre para Cristo. ¿Sí? Él me glorificará. Y yo dije que algo que desvíe la gloria hacia el hombre o incluso hacia el mismo Espíritu es un error. El Espíritu es igualmente glorioso que Dios el Padre y que Dios el Hijo, porque es Dios el Espíritu Santo, pero la economía del Dios Trino fue establecido así, que el Padre, Dios el Padre envía al Hijo al mundo, que Dios el Hijo se sacrificara por los pecadores y que Dios el Espíritu Santo aplicara la justicia perfecta de Cristo salvando a los pecadores. En la economía de la Trinidad se ha establecido así. Cuando venga el Espíritu, tomará de lo mío y me glorificará, dice Cristo. Entonces, toda enseñanza o toda experiencia que desvíe la gloria hacia el hombre o hacia incluso el mismo Espíritu es un error. El Espíritu de verdad obra para que amemos más a Cristo, no para inflar nuestro ego espiritual. El Espíritu de Dios obra para que amemos más a Cristo, no para que nuestro ego espiritual sea inflado. El hombre no cuenta, toda la gloria debe ser para Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay lugares donde la gente se congrega, donde se le da mucha importancia al Espíritu Santo. Incluso lo invitan a venir después de que ya hicieron la reunión y dicen: invitamos al Espíritu Santo a que venga. Y ahí empiezan esas manifestaciones extrañas. Ese no es el Espíritu Santo, hermanos. No es el trabajo del Espíritu Santo hacer revuelo o hacer desorden en la iglesia. El Espíritu Santo es guiarlo a la verdad a través de la palabra de Cristo. Ahora, hay lugares donde se hace mucha énfasis en el Espíritu Santo de Dios, que supuestamente le habla a algunos pocos, que supuestamente le revela cosas a algunos pocos, y normalmente lo que les revela y les dice no encaja o no concuerda con las Escrituras. ¿Sí? Nosotros debemos probar esas cosas a través de la palabra de Dios. Esas miles de personas que se congregan en estos lugares, donde un montón de mentirosos le dicen a la gente cosas que la Biblia no dice, pero en nombre del Espíritu Santo, esas miles de personas tienen acceso a la Santa Biblia. Y usted no trae la Biblia, o las personas que se congregan, no trae la Biblia como adorno. No es que usted se puso una camisa, se puso un pantalón, y también se puso una Biblia para venir. La Biblia es para poder comprobar que lo que el predicador está diciendo encaja con las Escrituras. Y usted en su casa va a examinar las Escrituras y va a examinar lo que se dijo, si concuerda con todo el contexto de la Biblia. No es un accesorio santo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y usted debe examinar todo lo que escucha. Por eso podemos decir con libertad: cualquier práctica extraña o enseñanza extraña o cualquier otra nueva revelación que no encaja con las Escrituras, no debemos aceptarla. Por eso la rechazamos, porque Dios jamás la ha mandado. Pedro, el día de Pentecostés, no se paró y dijo: bueno, te traigo una nueva revelación. No, él dijo: esto es lo que ustedes están escuchando hoy, es lo que dijo el profeta Joel. Hoy tiene cumplimiento. ¿Sí?
Y lo que ustedes hicieron es lo que dijo el patriarca o el profeta David, ¿sí? Hablando de estas cosas y de una correcta interpretación de la Escritura, lleno del Espíritu Santo, diciendo: tenemos la tumba de David hasta hoy, pero lo que David decía era acerca de Cristo, al que ustedes mataron, y ahora Dios lo ha resucitado, porque es imposible que la muerte lo retenga, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Eso quiso decir David cuando habló estas palabras. Trae la correcta interpretación de la Escritura. Eso es lo que hace el Espíritu de verdad: guiarnos en toda verdad, guiarnos hacia la verdad que es Jesucristo, y que le demos la gloria a Cristo. Si Jesús es glorificado, Dios es glorificado y el Espíritu Santo también es glorificado. El versículo 14 dice: Él me glorificará, o sea, el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. Miremos el capítulo 17, versículo 4 y 5 de Juan. La Trinidad es gloriosa y el hombre debe darle la gloria al Dios Trino. El versículo 14 de Juan 16 dice: Él me glorificará. O sea, Cristo está diciendo: el Espíritu Santo cuando venga, Él me dará la gloria a mí. Mire Juan 17, 4. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué es lo que le dice al Padre? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. El Dios Trino es glorioso, ¿sí? El Espíritu Santo no necesita venir al mundo para darse la propia gloria a Él. El Dios Trino es glorioso, pero en la economía de Dios, cuando el Espíritu de verdad venga a la iglesia local, venga al cristiano, después, a partir del día de Pentecostés, a habitar en el cristiano, todo lo que te guía a ser el Espíritu Santo, tanto al individuo cristiano como a la iglesia local, ¿sí? No existe individuo separado de la iglesia, ¿sí? La persona que ha nacido de nuevo pertenece a la Iglesia Universal de Cristo e inevitablemente se va a unir a una iglesia local. Ahora, todo lo que el Espíritu de verdad lleva a hacer es a que conozcamos más a Cristo y a que le demos la gloria a Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo jamás va a hacer algo que contradiga las Escrituras. Lo vuelvo a repetir porque esto es así. Jamás el Espíritu Santo hará algo que sea contrario a las santas palabras de Dios. Por eso Jesucristo dice: Él vendrá, me glorificará, pero tomará de lo mío y se los hará saber. O sea, tomará la palabra de Dios y les dará entendimiento a los discípulos. Y en nuestro tercer y último apartado, versículo 15. Tenemos estas palabras: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuestro tercer apartado es: todo lo que tiene el Padre es mío. Jesucristo una vez más está afirmando que Él es Dios. Él dice: el Espíritu de verdad tomará de lo mío y se lo hará saber. ¿Qué hizo Pedro el día de Pentecostés? Tomó las palabras de Cristo en el Antiguo Testamento y se las dio a conocer. Hizo una correcta interpretación de las palabras de David. Y Él dice: todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, yo soy Dios, confíen. En Mateo 11:27 Jesús dijo: todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todo lo que el Padre tiene es mío, dice Cristo. Él dice: yo soy Dios. Ya le he dicho, mi Padre y yo enviaremos al Espíritu Santo. Ustedes no van a quedar huérfanos. Es más, mi Padre y yo vendremos a
ustedes o a la persona que crea, y haremos morada en él, de aquel que ame la palabra de Dios. Entonces, Él está diciendo, todo lo que el Padre tiene es mío, o sea, yo soy Dios. Sus discípulos estaban tan turbados que en unos minutos, en unas horas, ellos iban a escandalizar cuando Cristo es arrestado y huyen, ¿sí? Corren, lo dejan solo a Cristo. Pero Cristo unos minutos antes, unas horas antes, le dice, todo lo que tiene el Padre es mío, o sea, yo soy Dios. Los discípulos lo van a abandonar a Cristo, lo van a dejar solo. Pero no está solo. Él es Dios, que se hizo hombre y que se despojó de su gloria para morir en nuestro lugar como el peor de los pecadores, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque él, siendo Dios, podía haber destruido a todo el que se arrimaba, sin siquiera mover un dedo. Ahora, no lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Porque Él vino a cumplir esa tarea, esa obra perfecta de redención que el Dios Trino había ideado en la eternidad antes que todas las cosas sucedan. Entonces Cristo se deja arrestar, sufre por nosotros, se deja crucificar y entrega su vida en lugar de nosotros. ¿Sí? La ira de Dios cae sobre Él, esa ira que debíamos recibir nosotros. Dice Jonathan Edwards, toda la obra de redención es trinitaria. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu aplica. No hay discordia porque la gloria de Dios es una. El Espíritu nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. En esta economía divina encontramos el gozo supremo. No hay contradicción, no hay pelea. ¿Quién de los tres es más glorioso? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo conforman la persona de Dios, el Dios Trino, un Dios en tres personas. Ese es el gran misterio también de la triunidad de Dios. ¿Sí? Es un Dios en tres personas de una manera gloriosa. ¿Sí? Todo atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y lo tiene Dios el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu de verdad, este Espíritu que hablamos ahora que viene, es el mismo Espíritu que estaba en la creación. ¿Sí? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Ese Espíritu es el que envía Dios al mundo y a la iglesia para que le dé gloria a Cristo. Vamos a buscar unos pasajes. El Evangelio de Juan, capítulo 1, como arranca el apóstol Juan. Vamos a ver algo de la gloria de Cristo. Este Evangelio de Juan comienza afirmando lo que Jesucristo en el versículo 15 ha dicho. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Sí? Yo soy Dios. Este Evangelio comienza así. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es Dios. Y dice el versículo 3 que todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas, todo lo que existe, fue hecho por Jesucristo. Y dice que sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A Cristo le pertenecen todas las cosas. Todo lo que le pertenece a Dios le pertenece a Cristo. Cristo es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza, porque es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice lo siguiente, hablando de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas,
que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de Él, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Jesucristo es Dios. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y por Él y gracias a Él todas las cosas subsisten. Nada puede existir sin Cristo. Usted y yo estamos en esta mañana gracias a Cristo. Y si hay alguien que no ha nacido de nuevo en esta mañana, alguien que no cree, que ha rechazado a Cristo, Dios te llama a que creas en Jesucristo, porque es gracias a Él que estás con vida en esta mañana. Es gracias a Él que no has caído en las llamas del infierno. Es gracias a Cristo. Pero Él, a través de su Espíritu de verdad, te llama al arrepentimiento, a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, y serás salvo. El Espíritu de verdad convence a los pecadores de su necesidad de Cristo. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Los guía a Cristo a través del Evangelio. Muestra a Cristo en toda su gloria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el mundo. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo por la justicia de Cristo. Pero si lo rechazas, si no crees en Cristo, serás condenado. El juicio de Dios vendrá sobre tu vida. Y a los cristianos el Espíritu los guía a través de la palabra de Dios a toda verdad, dando siempre la gloria a Cristo. La Biblia es el mapa de la vida, y el Espíritu de verdad es el guía que nos conduce a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? La Biblia es el mapa de la vida, y el Espíritu de verdad es quien nos guía, nos conduce a Dios por medio de Jesucristo. El Espíritu de verdad dice a las personas: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero también dice: si lo rechazas, serás condenado. No pierdas el tiempo. Para concluir con esto, con la obra del Espíritu de verdad, tenemos que recordar tres cosas que son muy importantes. Número uno, el Espíritu de verdad ilumina lo revelado, no añade nada. El Espíritu Santo no trae nada nuevo. El Espíritu de verdad ilumina lo que ya está revelado, no añade nada. Número dos, Cristo es el centro de toda obra espiritual. Cristo es el centro de la Biblia. Toda experiencia verdadera exalta a Cristo, no al hombre. Todo lo que se hace en la congregación y en la vida de un cristiano es para exaltar a Dios, para darle la gloria a Cristo. Uno de los propósitos principales de un miembro de una iglesia local es que toda su vida le dé la gloria a Cristo. Es proteger la reputación de Cristo. Si yo me comporto como un impío, hablo como un impío, pero digo que soy cristiano, las pruebas están a nuestro alcance. La Biblia dice: sos un impío. Ahora, el cristiano, por más que no diga que es cristiano, pero vive como cristiano y le da la gloria a Cristo, y la persona ve a esa persona, las demás personas ven a ese cristiano y dicen: algo especial tiene, es un cristiano, no porque se congrega, sino por cómo habla, cómo se comporta, y te arrimas a esta persona y te habla de Dios. Te dice que tienes que arrepentirte y creer en Cristo. Esa es la vida del cristiano. El cristiano protege la reputación de Cristo y por todos los medios evita que el nombre de Dios sea blasfemado por su culpa.
Por eso debemos conducirnos con temor y temblor. Cristo es el centro de toda obra espiritual y toda experiencia verdadera exalta a Cristo, no exalta al hombre. Y en tercer lugar, la Trinidad obra en perfecta unidad. El Dios Trino obra en perfecta unidad. Jamás se contradice. ¿Sí? No porque dijimos que el Espíritu Santo no va a traer gloria a sí mismo, sino que va a glorificar a Cristo, no quiere decir que el Espíritu Santo no sea igualmente glorioso que Cristo o glorioso como Dios el Padre. ¿Sí? Pero el texto nos lleva a decir eso, que el Espíritu Santo, que es igualmente glorioso que Dios el Hijo y que Dios el Padre, hará todo para la gloria de Cristo, para que se exalte a Dios el Hijo, el cual Dios ha provisto para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir la vida siendo guiados por el Espíritu de verdad, por la palabra de Dios, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. El primer punto del Catecismo Bautista dice que el fin principal del hombre, la finalidad principal del hombre, es la gloria de Dios. Es glorificar a Dios, ¿sí? Y gozar de Él para siempre. Entonces que el Señor nos ayude a ser guiados por el Espíritu de verdad y que cada paso que demos, cada palabra que hablemos, cada pensamiento que tengamos, cada cosa que hagamos, sea para exaltar a Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios.